Es viernes, ya empezó el fin de semana y hoy en Es la Hora de Opinar con Carla Martínez Goñi, Christian von Schulz-Hausmann y Luis Manuel León vamos a hablar de la diabetes, una enfermedad que se ha convertido en una de las principales causas de muerte aquí en México. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la Hora de Opinar. Muy buenas noches. Cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. Por eso quisimos aprovechar la fecha para hablar de esta enfermedad que se caracteriza por niveles elevados de azúcar en la sangre. La diabetes es una de las principales causas de muerte en México. Además provoca ceguera, insuficiencia renal, ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares e incluso imputación de algunas extremidades. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se deben de cuidar las personas que las padecen? ¿Cómo andamos en México? Y le adelanto, andamos muy mal en este tema. Para hablar de todo lo relativo a esta enfermedad, le doy la bienvenida en primer lugar a la doctora Carla Martínez Goñi. Ella es internista, endocrinóloga y especialista en diabetes. Carla, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Gracias por venir. Gracias. Está con nosotros el doctor Christian von Schulz-Hausmann. Él es cardiólogo y también un experto en temas de salud pública. Christian, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir. Por y Luis Manuel León, él es especialista en políticas públicas. Luis Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, muy contento de estar aquí. Gracias. Gracias por venir. Pues vámonos a lo básico y entender qué es la diabetes, porque se habla mucho de la diabetes. Pero, ¿qué es esta enfermedad? Y te pido, Carla, que tú la caracterices. Gracias. La diabetes es una enfermedad que consiste en tener niveles altos de glucosa. Y para empezar por decir altos, definir altos, ¿qué es lo normal? Sí. Lo normal de glucosa en sangre es tener menos de 100 miligramos por decilitro. Ok. Y faltaría... O sea, la sangre lleva glucosa. La sangre, entre todo lo que nos miden en los laboratorios, sí, colesterol, triglicéridos, sí, hormonas, también sí, viene la glucosa. La glucosa. Y lo normal de glucosa es tener menos de 100 miligramos por decilitro. Ok. Desafortunadamente, algunos laboratorios, inclusive aquí en nuestro país, que ahí veo una debilidad en esta detección y abordaje de la diabetes, marcan cifras arriba de 100 como normales. Pero sí es importante que la población y nosotros los médicos recordemos este punto de corte, menos de 100 miligramos por decilitro. Okay. ¿Cuándo se define diabetes? Diabetes es cuando estas concentraciones suben hasta 126 miligramos por decilitro. Y entonces... O sea, 126 ya tienes 126 diabetes. Ya es un rango de diabetes. Ok. Pero entonces, ¿qué pasa en esta brecha de entre el 100 y 125? Se denomina glucosa de ayuno alterada y es mandatorio que los pacientes que se encuentran en estas cifras acudan a realizar una prueba reto para nuestro páncreas que se llama curva de tolerancia a la glucosa oral de 2 horas, que ya cada médico debería de enviar a su paciente que está en riesgo, porque esta brecha de glucosa también es denominada como prediabetes, la cual, así como la diabetes, la prevalencia de diabetes también ha ido incrementando esta prevalencia. ¿Eso es lo que se llama la insuficiencia a la insulina o es diferente? Es diferente, te debes de referir a la resistencia a la insulina. Perdón, la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina se define como una incapacidad de nuestra propia insulina, que es formada por nuestro páncreas cada vez que ingerimos un carbohidrato, para tratar de normalizar la glucosa, para que esa glucosa, todo lo que comemos en forma de carbohidrato, se hace en la sangre que se suba la glucosa, es un estímulo potente para la secreción de insulina, que es secretada por el páncreas, llega esta insulina para metabolizar, meter esa glucosa a las células y estas lo utilizan, pero tiene una incapacidad. Le cambiaron la chapa a la puerta por donde entra esa glucosa y eso se llama resistencia a la insulina, la cual también es medible. Tú puedes tener concentraciones de glucosa normal, pero eso es falso porque detrás del escenario hay un páncreas trabajando a marchas forzadas
elevando esa producción de insulina, a veces en ayuno, para tratar de normalizar esa glucosa. Entonces, parte de lo que supongo vamos a seguir desarrollando en este foro es siempre medir, y checar bien a nuestro paciente con glucosa de ayuno alterada, medir insulina y hacer estas mediciones matemáticas que se utilizan en todo el mundo como OMA, Quickie, que son fórmulas muy sencillas y fácil acceso para los médicos para saber quién tiene resistencia a la insulina. Déjame preguntarte, Carla, dices a partir de 126. 126 es un punto de corte para diagnóstico de diabetes. ¿Y hasta dónde puede llegar? Hasta decir high, es decir, diagnóstico. ¿500? 1000. He tenido ¿1000? pacientes con 1000 de glucosa en terapia intensiva de debut de la diabetes. El problema, y mis compañeros no me dejan mentir, es que la diabetes al inicio es una enfermedad silente. Sí. No da síntomas. Entonces tú puedes andar con 300, 400 de glucosa caminando por la calle y solo te sientes cansado o no sientes nada. Ajá. Entonces, cuando viene un precipitante como una infección de vías urinarias, una infección respiratoria tipo COVID, influenza, cualquier infección, dispara esta concentración de glucosa, llevando al paciente a un estado crítico que le llamamos en medicina estado hiperosmolar, que es cuando las concentraciones de glucosa suben tanto que el paciente pierde la conciencia. ¿Cuáles son los síntomas, Cristian? Entonces, o sea, si son silentes, pues son silentes, son... Claro que sí. No. Pero cuando, o sea, obvio, uno se puede dar cuenta que tiene diabetes si se hace estudios de sangre. Pero si no te haces estudios de sangre, ¿qué podrías ver como, digamos, un síntoma de que a lo mejor tengo diabetes? Claro, el gran primer aprendizaje para mí que surge de estos primeros datos es hay que hacer controles médicos periódicos para poder determinar alguna de estas enfermedades que lamentablemente son silentes o tienen síntomas que no son tan fuertes. ¿A partir de los 40, digamos? Yo diría que la verdad es que es un hábito de vida, ¿no? Desde que uno va al pediatra, porque su mamá lo lleva al pediatra. ¿Pero hacerse un estudio de sangre anual? El estudio de sangre, la doctora nos dirá mejor, pero... Bueno, sí estamos hablando de tipos de diabetes, pero si hablamos de un tipo de diabetes tipo 2, sí se recomienda que a partir de los 20 años ya tengas tú un chequeo de lípidos, que son grasas en la sangre, de glucosa, y más si tienes una carga genética, padre, madre, abuelos con diabetes, y eres parte de ese 70% u 80% en mujeres mexicanas con sobrepeso, tienes que hacer un chequeo. O sea, si tienes papás que tuvieron diabetes, o tíos o abuelos, ese es un primer, digamos, tarjeta amarilla, vamos a poner. Tarjeta amarilla, sí. Y si estás de sobrepeso también, ¿no? Sí. A ver, y diría, de cualquier forma, hay algunos síntomas que nos pueden hacer sospechar en este tema que la diabetes empieza a estar presente, es decir, que el azúcar en la sangre empieza a ser alta, ¿no? Sí. Y una de ellas es, el paciente muchas veces tiene mucha sed, tiene muchas ganas de tomar agua, ¿sí? Sí. Eso se llama polidipsia. Sí. También tiene como mucho hambre. Tiene apetito, tiene hambre. Todo el día. Come de más, ¿sí? Todo el día tiene hambre. Come, y no se satisface, más, ¿no? digamos. Claro, y a eso se le llama polifagia. Sí. Y lo otro que se da también es que aún así, que uno come de más, pierde peso. Porque, como decía la doctora, la insulina, que es como esa llave que nos permite hacer que el nutriente llegue a nuestro organismo, no logra activarse porque hay un déficit de esa hormona. Entonces también se produce esa pérdida de peso. Entonces, como mucho, tengo mucha sed, estoy más cansado de lo habitual y además pierdo peso. Esos son síntomas de alarma. Claro, tal vez en el adulto mayor que tiene una glucemia de 130, 140, esos síntomas son un poco difíciles de que estén presentes y se toma también como parte de la vida habitual. Tal vez uno con el tema del apetito y la sed no le da mucha importancia y bueno, la pérdida de peso a nadie le molesta mucho. Y por otro lado, el cansancio puede estar atribuido a muchas otras cosas. Entonces, claro que estamos hablando de esa diabetes que es la diabetes del adulto, ¿no? Por eso decía importante desde niños, porque hay otra diabetes que se da en la infancia. Esa diabetes requiere un rápido tratamiento con una hormona y es otro tema absolutamente diferente que tiene otro mecanismo de acción. Que creo que es el gran tema para la salud pública, es que nuestro estilo de vida hoy nos lleva a que estemos hablando de una pandemia de diabetes. Pandemia ya. Efectivamente. ¿En México?
En México, sin duda en el mundo, pero en Latinoamérica particularmente, creo que tiene un desarrollo muy importante. Y a veces es tan importante que hoy en día podemos decir que cada hora 52 pacientes nuevos se diagnostican con diabetes. México. En México. ¿Cada hora? Cada hora, 52, casi uno por minuto. Sí. Entonces realmente esto se está acelerando mucho y se van casi duplicando en 20 años la cantidad de la prevalencia que tenemos de diabetes en México. Y esto, sin duda, nos lleva a pensar que algo tenemos que hacer de forma urgente. Totalmente. ¿A qué se debe esta pandemia en México? ¿Es un tema de propenso de ADN, de genético, o es la famosa dieta de la vitamina T, tacos, tortas, ¿no? Tamales, Sí. En fin, ¿no? Nos encantan los carbohidratos, la verdad, nos encantan, son buenísimos, ¿no? O sea, la dieta del mexicano sí es una dieta muy llena en carbohidratos, ¿no? Sí. Creo que también por supuesto, es una condición de hábitos. Sí. Pero también es importante contextualizarlo en los términos que comentábamos, de cuál es el contexto actual también de las condiciones, por ejemplo, de atenderse y darse estos estudios de seguimiento, tanto personales como alrededor de las personas que pudieran justamente ser prevalentes a tener diabetes. Sí. Y, por ejemplo, nosotros desde la organización Dateras hicimos una investigación con la cual hemos identificado también cuestiones muy relevantes. A ver. Y es que, por ejemplo, precisamente en estos últimos 22 años, con respecto a del 2000 al 2022, con respecto a la encuesta que hace en Sanud, trabajamos con esa información para identificar que, por ejemplo, en estos años aún se ha triplicado las personas con diabetes. Triplicado. En México, estos son datos de México. De 4 millones a 14 millones de personas. Ya 14, o sea, el 10% de la población de México, más el 12, 11, 12%. Actualmente 18%. De la 18%. 18%. Ah, claro, de la población Entre adulta. 20 y 79 años de edad. Y que, por ejemplo, dentro de ese rubro, las mujeres y las personas de condición no indígena son las que más han aumentado. Para precisar en datos, pasó de 21% a 38% en mujeres y de 19% a 35% en población no indígena. Y precisamente creo que esto es fundamental porque la diabetes es una de las mayores cargas fiscales que tenemos para nuestro sistema de salud, como también para el bolsillo de las personas. Claro. Y que por eso precisamente es muy importante tener este diagnóstico de atenderse de manera constante para identificar, porque a la larga termina siendo más caro. Totalmente. Déjame preguntarte, Carla, porque decías hay diabetes 2, diabetes 1. A ver, ¿cuántos tipos de diabetes hay y cuál es la diferencia? Digo, para ir viendo de qué se trata el problema, ¿no? Pues es una clasificación muy interesante que ha ido cambiando pues la nomenclatura, sobre todo conforme han pasado los años. Sí. Tenemos diabetes tipo 1, diabetes mellitus tipo 1, que es aquella que se presenta, esta hiperglucemia, este exceso de glucosa, debido a una destrucción autoinmune del páncreas. Y que esto empieza desde chiquitos. Y hasta que se destruye aproximadamente el 70% de las células beta del páncreas, que son las que producen la insulina, da manifestaciones. Y por eso en pequeñitos las podemos ver, adolescentes, y que esta diabetes se controla exclusivamente con insulina. Esta diabetes es tipo 1 y la prevalencia de esta diabetes es del 5%. Aquí, bueno, es en mundial esta prevalencia. El 95% del tipo de diabetes predominante es diabetes tipo 2, que es una diabetes en la que el páncreas sí forma insulina, pero nuevamente llega la insulina y tiene una incapacidad para su acción, porque hay una resistencia para abrir esa puertecita de la célula. ¿Por qué? ¿Por qué hay esa resistencia? Bueno, hay mutaciones, son mutaciones, esto ya es más a nivel molecular, son mutaciones en el receptor de la insulina que ocasiona que llega la molécula y no puede abrir. Le cambiaron esa estructura de su receptor. Y pues pasan años a veces en esta prediabetes. Y de repente viene un precipitante y debutas en diabetes. Y es cuando la gente
dice, me dio diabetes por un susto. No, eso no ocurre. No hay diabetes por sustos, no hay diabetes por temblores, no hay diabetes por nada de esto. Es que tú ya traes esta prediabetes. Se dice que para que alguien debute con diabetes tipo 2 es porque llevabas 10 años en una resistencia a la insulina y como no midieron insulina, no checaron como un poquito más allá de, de cómo estaba el metabolismo de los carbohidratos, pues de repente, ¡pum!, aparece estas cifras catastróficas. Esta diabetes es la tipo 2, entonces el paciente se puede controlar inicialmente con medicamentos orales y en larga evolución probablemente progresar a tratamiento con insulina. A ver, déjame, quiero preguntarles del peso, porque el peso creo que es importante en esto, pero medicamentos, Cristian, se dice, o sea, ¿se cura la diabetes o se controla la diabetes? La diabetes se controla. No se puede... La diabetes se controla. Es un o sea, ya una vez que comienza, tienes diabetes, ya no hay para atrás. Debe controlarse y debe tener un tratamiento crónico y eso es así. El tratamiento de cualquier forma empieza con uno mismo sin necesidad de fármacos, que es un tratamiento higiénico y dietético. Es hacer actividad física, cuidar lo que uno come, la cantidad de lo que come, la calidad de lo que come y evitar este sedentarismo, por supuesto, el aumento de peso y sobre todo la obesidad abdominal que provoca un fenómeno de resistencia particular, por lo cual favorece a que el paciente tenga diabetes. De ahí en más, hay muchas opciones. Dices la barriga. La barriga. La lonja es importante en esto. Eso es importante. O sea, es más importante el tema de... Es importante, es realmente muy importante. La grasa abdominal tiene un efecto perjudicial, inflamatorio sobre el organismo, que finalmente predispone a que el paciente tenga más diabetes o le cueste mucho más controlarlo. Entonces, eso es fundamental. Después de ahí en más hay cantidad de tratamientos, desde tratamientos orales muy sencillos y muy antiguos hasta la insulina, y a veces muy sofisticada, una bomba de insulina o aparatos que miden con un reloj tu nivel de glucemia en el momento y una bomba de insulina te corrige instantáneamente lo que pasa. Ya no te tienes que... En algunos casos más sofisticados y no para todos. Porque estas cosas que se inyectan, ¿no? El glucómetro. El glucómetro ya no se necesita. Sí se necesita, pero en algunos casos que la diabetes es muy difícil de manejar, requiere este tipo de manejo muy sofisticado, pero lo que nos hace pensar es que finalmente lo que sí uno puede hacer es vivir una vida sin complicaciones si se diagnostica a tiempo, si se trata, y no solo tratarse, sino que además es lograr un nivel de control adecuado durante todo su tratamiento, que implica mucha disciplina de parte del paciente y, por supuesto, de los especialistas, de estar muy cerca del paciente, porque la verdad que tratarse la diabetes con fármacos podría ser sencillo, pero normalmente uno nunca hace lo que le dicen. Si le dicen que tiene que tomar 3 comprimidos, capaz toma la mitad, o a veces no lo consigue, o a veces lo abandona. ¿La medicina qué es? ¿Qué hace? La medicina lo que hace es, por muchos mecanismos diferentes, lograr finalmente que la glucosa entre donde tiene que ingresar. A las células. Sí, que es favorecer de distintas maneras o que funcione, sea más sensible a la insulina, o en algunos casos que se produzca más insulina, en algunos casos que esos receptores que hablábamos hacen de alguna manera que la célula ingrese al organismo y se produzca la energía que uno obtiene de los alimentos, ¿verdad? Entonces yo creo que lo más importante que uno tiene que saber es que esta enfermedad es prevenible, porque bien decíamos recién, está este fenómeno intermedio, ¿no? La prediabetes. La prediabetes tiene muchos más pacientes ahí dentro que la diabetes en sí. O sea, hay un 22% de mexicanos y mexicanas que hoy están en ese rango de prediabetes, es decir, no tienen la enfermedad todavía, pero 1 de cada 4 la va a desarrollar. Entonces, hablábamos al principio, 14 de noviembre es el día de la diabetes, pero el 13 de noviembre ahora es el día de la prediabetes, porque ambas son muy importantes para tener presente. Hay que actuar desde que antes que esto empiece, bien como decía Carla, 10 años antes que la enfermedad se manifieste, algo pasó en tu organismo, podríamos haberlo visto antes. Una vez que sabemos que tenemos la enfermedad, es tener sus controles y tomar el tratamiento que el médico nos indica, pero no solo el tratamiento, sino con la dosis justa, los controles necesarios para lograr ese control óptimo. Y si eso lo hiciéramos y lográramos así hacerlo, hay pacientes y casos muy concretos que vivieron toda su vida sin esas complicaciones gravísimas que afectan al paciente, a la familia y también al sistema de salud. Por eso, claramente es mucho más barato prevenir que tener que tratar la enfermedad o afrontar las complicaciones que son tremendas: ceguera, accidente cerebrovascular, infarto de miocardio, problemas vasculares periféricos que lleva a las amputaciones, como decías en el inicio, la insuficiencia renal que lleva a la diálisis. Es una enfermedad catastrófica. Algo hay que hacer. Y yo realmente podíamos ver con Carla, hace como más de 30 años que soy médico,
y hace como 30 años que a veces siento que hablamos de lo mismo, ¿no? Hay que hacer Sí. las cosas diferentes. ¿Cómo? No, Creo que hay un tema muy importante y lo retomo, este concepto de pandemia silenciosa. Y es que precisamente cuando hablamos también de las personas con diabetes, también hay que identificar que hay personas con diabetes que no están diagnosticadas y que justamente ahí es donde entra esta cuestión tal vez más de política pública o de intención de prevenir el desarrollo de la enfermedad. Y con base en eso me gustaría también compartir otros datos, ¿no? Por ejemplo, el grupo de edad que padece más diabetes es el de los 60 años hacia arriba. 60 años. 60 Para años. los que están en el sexto piso. En el sexto piso. Ahí sí ya tienen que estar más a la atención. Ajá. Exactamente. Sin embargo, es el grupo de personas que en su mayor cantidad también la tienen diagnosticada. Pero, por ejemplo, si hablamos de personas millennials, hablando ya de tal vez estos grupos de edad, por decir algo, el 37% de las personas que tienen licenciatura actualmente no, pues no tienen diagnosticado a la diabetes, ¿no? Entonces, por decir eso, hay un gran porcentaje de personas que hoy están en la actividad laboral, que justamente son personas trabajadoras, que no saben que tienen diabetes y que a la larga, si no tienen su diagnóstico, cuando sean ya personas de mayor edad, van a tener estas cargas que en la salud, que también se van a traducir en cargas económicas, en el bolsillo. Y por decir eso, justamente también quiero mencionar que, por ejemplo, la atención médica es más cara si tienes diabetes, especialmente en las ciudades. Es más cara 74 pesos por persona con relación a tus visitas médicas. Entonces también es un tema de que si no estás atendiéndote a largo plazo, vas a tener que también desembolsar más de tu bolsillo o también el mismo Estado va a tener una carga fiscal mayor. ¿Los seguros pagan la diabetes? ¿Saben? Los seguros médicos privados. Sí, si tú pagas tu seguro médico y durante ya tu evolución pagando tu seguro tienes diabetes, no hay problema. Sí. Pero si tú como paciente diabético de recién diagnóstico buscas asegurarte, ahí sí ya no. Es mucho más complicado y mucho más caro y desafortunadamente mucha gente no lo puede solventar. Sí. Pero el sistema de salud pública, sí, yo entiendo, por ejemplo, hay todo un tema de diálisis, ¿no? Que ha venido creciendo y que se ha vuelto un rubro importante para el sistema de salud pública. Por ejemplo, me gustaría decir que justamente, ¿no? El 68% de las personas que tienen diabetes van, por ejemplo, al IMSS, ¿no? Sí. Entonces, también eso se relaciona justamente con esta carga fiscal que es importante entender. Creo que eso es importante. Sí. Bueno, déjenme, quiero entrarle al tema de los hábitos alimenticios y de la gordura, ¿no? Porque ahora ya nos puedes decir, si no sabes si decir o no gordura, pero en fin, del sobrepeso, de la obesidad, ¿qué papel juegan en la diabetes? Porque pues en México tenemos un grave problema de obesidad, ¿no? O sea, los gorditos tienden más a tener diabetes. Eso es un hecho. Totalmente. De tal forma que actualmente podemos hablar de una diabesidad, que es un término médico, científico, aprobado, el cual trata de notar la importancia que hay, la asociación tan cerrada entre la obesidad, sobrepeso u obesidad y el desarrollo de diabetes. El 70% de los hombres en México y 80% de las mujeres mexicanas padecen de sobrepeso u obesidad. Y ya no necesitan tener carga genética para desarrollar diabetes. Esto quiere decir que hay una relación y en una línea del tiempo, ¿qué es lo que pasa primero? Crecimos como familias mexicanas a la mesa con el kilo de tortillas al centro, pasta o arroz, agua de sabor, o somos los consumidores número uno de refrescos endulzados. Las mamás hacendosas, las que hacen postre, pues el postre, y crecimos en una disciplina de que no te levantas de la mesa hasta que terminas de comer.
A eso le sumamos que antes no había tanta campaña de hacer ejercicio. Entonces, esto te lleva a un sobrepeso. Nuevamente, ¿por qué? Porque estás consumiendo exceso de carbohidratos. ¿Qué es un carbohidrato? Un carbohidrato es un azúcar, la cual se puede dividir en simple y compleja. La simple es lo que tiene cara de azúcar, sabe a azúcar y es azúcar. Leche, azúcar, jaleas, mermeladas, fruta, jugos de fruta. ¿Cuántos no crecimos comiendo fruta, jugos de fruta? ¿No? Pero la fruta es buena, ¿no? Es buena, pero es rica en azúcar. Entonces, la cantidad es el problema. Okay. Que hay mamás o personas que come fruta, desayunas fruta con jugo, tomas agua de fruta, tu postre es una fruta, si te da hambre en la tarde comes una fruta y como no quieres cenar te comes una fruta. Entonces ya sumas y es demasiada azúcar. Okay. El problema es ese. Pero y la otra azúcar es y la el peor, otro ¿no? azúcar La procesada. complejo es, sí, y los carbohidratos complejos son todo el disfraz de harina. Pan, tortilla, pasta, cereales, pan galletas. blanco entiendo que pan es blanco, tremendo, pan ¿no? integral, pan de centeno, Sí. Doble fibra, todos los avena. ¿Cuántas personas no desayunan ¿La avena un no es bowl? buena? Sí, todo es bueno, Todo pero el problema es la cantidad. Que tú desayunas, imagínate un desayuno, una avena, frutos rojos, leche. Sí. Es un shot de triglicéridos y de azúcar. Y súmale el juguito de naranja. Y súbanle el juguito de naranja. Entonces te lo cambio por una omelette claras, rellena de espinacas, tu cafecito americano. No, a mí no me cambies eso. A mí sí me gusta. Qué barbaridad. Entonces, ¿qué Esas pasa? claras se ven horribles, aparte, todas blancas, ¿no? ¿Cuántas familias no comen con tortilla? Y hablando de la población de baja estrato socioeconómico, come con tortilla y a veces la tortilla misma es su propio instrumento como instrumento de comida, de comer en lugar de tenedor. el taco, te puedes comer una cantidad estratosférica de tortillas. Sí. Claro. Todo esto, claro, la gente del campo es la mayoría delgada por lo fuerte que trabajan. Claro, se levantan ellos a se las hacen- 5 de la mañana, cultivan, Sí, van, están vienen, haciendo no tienen ejercicio todo coche, el ¿no? tiempo. Pero, Claro. pero en una ciudad en donde está todo procesado, todo industrializado, llegas a la carta, pan francés, tus huevitos, más el pan de dulce, el café, con azúcar, jugo, fruta. Es un super shot. Y si a eso sumas en el balance de lo que consumes y lo que gastas, gana lo que consumes en azúcar y te lleva al sobrepeso. Lo cual se asocia en la línea del tiempo con aumentas tu consumo de azúcar, aumenta tu secreción de insulina y así tu páncreas está trabaja hasta que llega un momento en que dice, yo ya no puedo. O sea, A ver, pero ahora están, Cristian, de moda estos nuevos medicamentos que supuestamente ayudan a bajar el peso y que por cierto valen una fortuna, los Ozempic y esas nuevas, y que ayudan supuestamente a la diabetes, ¿no? También son medicinas preventivas, dirías, o cómo clasificarlas, Cristian. Diría que primariamente los medicamentos están focalizados en diabetes, ¿no? Sí. Y a partir de su uso en diabetes empezó a verse un efecto sobre la obesidad y de ahí aparecieron entonces los usos de estos medicamentos en obesidad. En algunos países claramente, o alguno de los medicamentos ya está claramente indicado para ellos, en otros no, y normalmente el médico lo usa también como si quiere una indicación no totalmente aprobada en este punto, pero que claramente la evidencia lo está mostrando. Para bajar de peso. Lo que creo, una de las O cosas sea, si bajas de peso, bajas la probabilidad de que te dé diabetes. Bueno, por supuesto, Sí. todo factor de riesgo que te predispone Sí. a algo, si uno logra controlarlo, te va a Claro, bajar claro. esa chance. En algunos casos tal vez ya sea tarde, ¿no? Entonces Sí. la enfermedad ya se va a desarrollar de cualquier forma. Pero no solo la diabetes, porque en mi terreno de la cardiología, Sí. también todo esto que uno come lo que hace es elevar los lípidos, Claro. el colesterol, el colesterol bueno o el malo, Sí. como antes la gente lo llamaba. Sí. Ese colesterol muy elevado lo que hace es generar placas en las arterias y esas placas en las arterias finalmente van a generar un infarto, ¿no? Entonces, creo que hay cantidad de cosas que se pueden mejorar en términos de alimentación, pero sí es cierto que la obesidad debe tratarse, porque también la obesidad es una enfermedad concomitante con la diabetes en algunos casos. Un tema... La obesidad es una enfermedad. La obesidad así es una lo- enfermedad... Sí. que Así también- por Sí. eso lo de Claro.
O diabesidad. Diabesidad, sí. Claro, es una enfermedad que lamentablemente no son pocos los sistemas de salud que la toman como enfermedad. Sí. Es decir, uno finalmente tal vez termina tomando un medicamento por otra enfermedad que puede servir para el sobrepeso, pero en este caso el sistema de salud mismo toma la obesidad como un tema estético. Es decir, si uno quiere un medicamento para la obesidad, piensan que es solamente para verse mejor o para que le quede mejor la ropa, pero realmente es una enfermedad que debe ser tratada, porque si hablamos de todos los diabéticos que tenemos en México, el 70% de la población mexicana tiene sobrepeso u obesidad. Sí, perdón. La Adelante, FDA, sí. la Food and Drug Administration, y que aquí es la COFEPRIS, pero la FDA aprobó esta familia de moléculas como el Ozempic, que contiene semaglutide, pero hay más de esta misma familia, para bajar las concentraciones de glucosa. Está aprobada por la FDA como un antidiabético para bajar sí. pero tiene, por los mecanismos de acción que tiene el semaglutide, que es este producto que mencionas, ¿cómo actúa? Se inyecta cada semana y va hacia el cerebro y estimula el centro de la saciedad. Y ya te llenaste. Pero por si no has entendido, también tiene un mecanismo directo en el estómago que enlentece el vaciamiento del estómago. Entonces permaneces lleno por más tiempo. Y si tú te querías acabar todo lo que viste, te acabas una cuarta parte de tal manera que comes menos. Sí. Y además, uno de los principales mecanismos de acción de por la finalidad de ser antidiabético, es que va hacia el páncreas y estimula la secreción de insulina por el páncreas. Entonces tiene 3 mecanismos maravillosos. Esto es buenísimo. Que son la mímica de una molécula que nosotros tenemos, que secretamos. Tú te comes una manzana y en el momento que va bajando y llega al intestino, tu intestino secreta esa misma molécula. Y esa misma molécula que hace semaglutide vive nada más 3 minutos en nuestra sangre. Entonces alguien brillante dijo, bueno, vamos a fabricar esa molécula, pero que viva 24 horas. Y mantengas este efecto de saciedad, este efecto de ya me llené también a nivel cerebral y ese mejoramiento en la secreción de insulina. Lo triste de la situación es que se empezó a sobrevender para estética. Sí, claro. Y entonces se acabó en el mundo. Para las dietas, lo están dando. Exacto. Para las dietas. Sin importar, sin haber estudiado en muchas ocasiones al paciente si tiene o no tiene resistencia a la insulina, qué factores de riesgo tiene para desarrollar diabetes. Y bueno, pues como todas las moléculas tienen sus efectos adversos. Eso lo vamos a ver en los meses siguientes de todo este descontrol que ha venido apareciendo con la prescripción. Además, como tú dices, conseguirlo es imposible, ¿no? Que ya se hizo ahora. Es caro y duro de conseguirlo. Y ¿no? favorece al mercado pirata, no sé cómo llamarle, pero peligroso, porque adulteran la molécula ocupando envases parecidos. Ah, sí, ya hay Ozempic pirata. Ya hay en el mercado negro y está adulterado. Ahora, para los diabéticos es buenísima, digamos, esa. Como antidiabético es maravilloso porque sí ayuda a controlar el peso en la mayoría de los casos. Sí. Bueno, déjenme hacer una pausa porque veo que tienes muchas cosas que decir. Muchas cosas que mencionar. Hacemos una pausa, estamos hablando sobre diabetes, estamos aprendiendo mucho, la verdad, sobre esta pandemia. Pues me quedo con eso, es una pandemia, como fue el COVID-19, ahora tenemos una pandemia de diabetes y obesidad que se llama diabesidad. Esa palabrita no me la sabía. Regresamos en un momento más. Bueno, estamos en una charla, en una conversación sobre la diabetes, un terrible problema de salud pública para México. Los números son realmente escalofriantes, las consecuencias pues tremendas, no solamente en términos de salud, sino de economía, ¿no? De la economía del país, del sistema de salud pública. En fin, Luis Manuel, tú querías, estábamos en lo de los medicamentos, ¿no? Estábamos en lo de los medicamentos, pero quería regresar justamente a qué también podemos hacer, ¿no? O sea, creo que ya escuchando un poco
lo que estamos compartiendo en la mesa, que creo que es muy nutritivo. He anotado algunas cuestiones que creo que coincidimos. Sí. Y creo que en primera instancia es pensar en una inversión para la salud, ¿no? Tanto para el sistema público... Preventiva, ¿no? O sea, profundizar un sistema preventivo de salud pública, pero también que capacite a las personas para que en su quehacer diario justamente entienda que es algo que se desarrolla a largo plazo y que creo que a veces hay una resiliencia justamente a atenderse, ¿no? Si no, realmente no te sientes bien contigo mismo ya en las últimas, al borde del abismo, no te atiendes o no vas al médico. Entonces creo que hay que recodificar y fragmentar justamente esos mitos existentes entre una persona con obesidad o una persona que pudiera tener prediabetes y decir, hay que actuar al momento. Entonces creo que lo divido en esos 3 ejes, ¿no? Una inversión para la salud, un sistema preventivo, profundizar en ese sentido y romper estos mitos, ¿no? Tal vez a través de comunicación social, tanto del sector público, ¿no? Hacia la sociedad, como también dentro de las mismas familias que tienen experiencias relacionadas. Y quería también mencionar este tema importante, y es que ahorita que estamos hablando de la obesidad, por ejemplo, antes de venir estaba revisando unos datos de la Federación Mundial de la Obesidad, y ellos estiman que para 2060 el 89% de la población mexicana va a ser prevalente a tener obesidad. 89%. 89%. Bueno, y ahorita no andamos tan mal, ¿no? O sea, 70 mujeres, no, hombres, 80 sí. Mujeres. Pero a lo que voy es que la tendencia a la alza, si relacionamos el tema de la diabetes justamente con la obesidad, como lo había mencionado esta... ¿qué? Diabesidad, creo que ya aprendimos todos algo. Diabesidad. La diabesidad pues también es un indicador de que, como ha sucedido, como les mencionaba, del 2000 al 2022 que se triplicó las personas con diabetes diagnosticada, vamos a seguir a la alza si no lo atendemos de esta manera preventiva. Sí, claro. Cristian. Claro, creo que esto es un esfuerzo de todos, ¿no? Toda la comunidad en su conjunto debe atender este tema y está relacionado con muchas acciones, tanto el médico en su consultorio, pero el sistema de salud propiamente dicho, informando, comunicando, porque hay cosas que a veces uno puede hacer y son muy sencillas. Yo, específicamente con la prediabetes, a mí me gustaría invitar a la gente a consultar una campaña global que hay, que es muy simple, se llama bloquealadiabetes.mx, es un sitio web. A ver, otra vez, dinos. Bloquea la diabetes, todo junto, bloquealadiabetes.mx. Ahorita lo ponemos para que quede. Perfecto. Ajá. Uno puede ingresar a ese sitio y va a tener disponible un test. El test es muy fácil, dura muy pocos minutos para hacer, uno contesta unas simples preguntas y con eso puede saber si tiene alto, bajo o mediano riesgo de desarrollar diabetes en el futuro. Entonces a veces, como bien decías, uno no quiere ir al médico, no tiene ganas, no tiene tiempo, esta vida no lleva para ese lugar. Nunca quiere ir al médico, claro, bueno, salvo los hipocondriacos. Claro que es lo perdón, con todo respeto para los médicos, pero la verdad nunca es así, voy al doctor, wow. Sí, qué bueno que es, ¿no? Entonces, para esos que no tienen ese sentimiento de vamos al médico como algo bueno, puede entrar a ese sitio web, bloquealadiabetes.mx, hace el test y al menos va a tener una noción de si realmente tiene alguna urgencia en consultar al médico. Porque no hacerlo es arrepentirse 20 años después. Hoy en día tal vez no lo ve, pero 20 años después realmente se va a arrepentir de no haberlo hecho. Los invito ahora en este tiempo, noviembre con este mes de la diabetes, 13 de noviembre como prediabetes, 14 de noviembre como diabetes, porque se puede prevenir, se puede detener a tiempo, se puede vivir una vida sin complicaciones. Eso es muy importante. Sí, y un poco por lo que comentabas también es, esto afecta a la población de menores recursos, prioritariamente. Todos estamos expuestos, pero la población de menores recursos está, por supuesto, más propensa a tenerlo, porque el tipo de alimentación que tiene, más allá de que haga o no actividad física, es la que genera particularmente la obesidad y la obesidad abdominal. Entonces, ahí también hay que actuar. A mí me pone contento que hoy la Secretaría de Salud está poniendo como foco la diabetes y la obesidad como uno de sus planes que va a desarrollar hacia adelante. Así que creo que en ese punto es como hacemos todos para hacer cada uno lo que le toca, lo mejor, para que podamos cambiar esos números, al menos detenerlos o cambiar esa tendencia. La tendencia. Porque vamos hacia un lugar muy peligroso. Así es. Claro. Perdón, ¿querías agregar algo? Creo que hay que también justamente visualizar, por ejemplo, cuál es la persona que tiene mayor carga en su bolsillo cuando tienes diabetes. Por imaginarnos que un hombre de 70 años o más que no recibe programas sociales y que además atiende a la farmacia y sigue en actividad laboral, por ejemplo, puede gastar por una visita a una farmacia 606 pesos.
O sea, digo, si sumas... Para los medicamentos de la diabetes. Sí. Para lo relacionado a su atención médica. Ok. Entonces... En general. Pero, por ejemplo, si lo contrapones, por ejemplo, si tuviera entre 20 y 39 años, sería 200 pesos. Entonces, sí, justamente hay que esta atención preventiva te hace también, pues, una inversión a largo plazo. Así es. Y estamos hablando solo en esta estimación de diabetes, pero te invito a que pienses que los pacientes que vemos tienen hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia. ¿Hay correlación entre diabetes e hipertensión? Sí. No todos los pacientes con diabetes tienen hipertensión ni viceversa, pero sí puede coexistir en un solo paciente. Que son las dos enfermedades que más que pueden quebrar el sistema público, entiendo, ¿no? Totalmente. Sí. Y eso retomando lo de mis compañeros, es una realidad. Yo les digo a los pacientes, todas esas complicaciones que escuchamos de insuficiencia renal, infarto, embolias, amputaciones, no tienen que pasarte. Es bien importante el contacto, la relación médico-paciente para que tu paciente pueda estar bien controlado, siguiendo tus recomendaciones como especialista, y puedes vivir años sin complicaciones de la diabetes y morir por otra cosa y no por la diabetes. Entonces no es que tienes diabetes y ya estás desahuciado, para nada. ¿Sí? O te vas a quedar ciego. O te vas a quedar ciego. Esas son complicaciones que sí y solo sí le pasan a los pacientes que no conocieron cuáles eran sus metas de control. Por eso es bien importante tener ese contacto con el médico especialista. De todas las posibles consecuencias de la diabetes, ¿cuál es la más común? El infarto agudo de miocardio. Una persona con diabetes tiene 5 veces más riesgo de infartarse que alguien que no tiene diabetes. Mueren por infarto al miocardio. Sí, claro que sí, el tratamiento es más complejo, la enfermedad es mucho más difusa. A veces cuando uno tiene una enfermedad coronaria está limitada a un lugar en particular. Hoy en día, con inclusive una intervención no invasiva, se puede relacionar con un stent, con un tubito. Pero cuando el paciente es diabético, la enfermedad está tan difusa que a veces inclusive el tratamiento es mucho más difícil. En el corazón. Por eso la enfermedad es mucho más grave. ¿Pero qué le hace la diabetes al corazón, por ejemplo? Bueno, finalmente lo que termina haciendo es generando que en las arterias que le da la irrigación, la comida del corazón, se forman muchas placas de colesterol, placas de aterosclerosis. Y normalmente se forman muchas, y cuando digo muchas es toda la arteria que está afectada por esta coronariopatía. Entonces la intervención es difícil. El diabético responde mal a una cirugía, el diabético le cuesta cicatrizar su herida de la cirugía, se complica más en las intervenciones, por eso es tan importante detenerla a tiempo. Sí, estas enfermedades de los vasos sanguíneos en los pacientes con diabetes las podemos dividir como en forma sencilla para que lo pueda comprender la gente, en pequeños vasos y grandes vasos. Los pequeños vasos son los del ojito y los del riñón. Entonces, cuando un paciente tiene retinopatía, ya hay un problema en la retina, muy seguramente ya hay en los riñones también. Son los pequeños vasos. Y los grandes vasos, el corazón, cerebro y... O sea, las grandes arterias. Las grandes, aorta. Exacto, y las arterias de las piernas. Que llevan a la amputación. Que llevan al pie diabético. Entonces, todas estas complicaciones no son de un día para otro. Son años en el que el paciente no supo qué significaba control, o sí lo supo, pero no contribuyó a su autocuidado. Y cuando tienen complicaciones porque de verdad llevan 15 años, 10 años en este descontrol. Ahora, lo que tú decías es que el sexto piso es ¿no? A partir del sexto piso es cuando más importante se tienen que hacer todas estas revisiones, ¿no? Sí, no, yo creo que más bien hay que hacer las... Todo, antes. O sea, en el sexto piso ya... Debes de llegar bien checadito. Ya llega, exacto. Bien Tienes que llegar bien. Llegar muy bien. Tienes que estar disfrutando de tu vejez, creo, ¿no? Al final, cuando nos encontramos con este tema de pensar tal vez en un sistema preventivo es precisamente para que no llegues a tu vejez en esas condiciones, ¿no? También, de acuerdo a la investigación que hicimos, sí se diagnostica que las personas que también cuentan con un programa social, evidentemente también se encuentran en una situación mejor, pero ese programa social también se encuentra ¿A qué te refieres con programa social? Atención médica, subsidios, o sea, que estén en el IMSS, que estén justamente, cuenten con seguridad social, o sea, Sí. que tengan acceso a estos servicios y que, por ejemplo, cuando no lo estás, tus costos también son evidentemente más caros.
Ahora, desde el punto de vista del sistema de salud pública, le conviene la parte más preventiva que ya reactiva, ¿no? Claro. Es decir, pues tendría que el sistema de salud pública dar estos exámenes de sangre, Total. en fin, ¿no? Por ejemplo, de manera gratuita anualmente para ir viendo a cada uno de los pacientes, ¿no? o sea, por ejemplo, justamente... Digo, porque vale más barato claro. un examen de sangre que ya luego una insuficiencia perdón, y sí lo radial. hacen. Y el tratamiento Y también. sí, y sí Y el lo tratamiento. hacen. Y el tratamiento, sí. Sí lo hacen. El problema son los puntos de corte. Por Sí. eso me encantó que empezáramos por decir cuánto Sí. era normal. Pero el problema es que sí lo hacen las instituciones públicas Sí. y privadas, les repito, muchos laboratorios. El Sí. problema es que ponen como punto de corte niveles más altos de glucosa y muchos ¿Tú estás de médicos acuerdo, Cristian? se van con la pinta de que 120, 126, tú Sí, también sí. eres de los... Es- Es que yo he entre- escuchado doctores Sí. que dicen, hombre, exagera. No, no, no. Exactamente, No, por ese favor, es el no. problema. O sea, sí 126. Sí, Más de eso es- 126 es bien. Más 120. 126 en adelante, aquí ya en Roma, eso Ya. es diabetes que hay que confirmar. 100 es bueno. No, ya No. estás en la frontera de la Es que yo he prediabetes. escuchado eso de 100, ya no. Exacto, Sí. exacto. O sea, 100 ya, Ya no estás bien. va abajo de 100 estás bien. 99. 99 estás bien. Además, Sí. además cuando uno mira la estadística en general, diría, la mitad de los diabéticos no saben que son diabéticos, Sí. pero la mitad de los que lo saben no se tratan, Sí. y la mitad de los que se tratan tampoco están controlados. Entonces, son No. etapas a trabajar en todos lados, por eso la educación es tan importante, por eso este tipo de conversaciones hacen Sí. que la gente tome atención y cambie su... Déjenme hago una última Sí. pausa y regresamos en un momento más. Bueno, se nos acaba el tiempo, estamos teniendo una charla muy interesante, yo estoy aprendiendo mucho, espero que usted también, sobre el tema de la diabetes, muy importante la prevención. Carla, o sea, si se tuviera que ir la gente de este programa con un mensaje, ¿qué dirías? ¿Qué le dirías? Cuida tu salud, eligiendo adecuadamente lo que consumes, bajo en calorías, en carbohidratos, azúcares. Pero es que eso ya es empezar mal, Carla. No, es que sí le digo, no, ya no vas a poder comerte tus tacos. Sí, sí puedes, pero de todo tu día tienes 10 pesos para gastarte en carbohidratos y esos 10 pesos tú decides si los quieres en tus tacos, en tu torta, en tu tamal, pero ya no puedes comer todo el día carbohidratos. Ok. Es como nivelar. Come carbohidratos en una de tus 3 comidas, dirías. Máximo en 2. Máximo en 2, Ok. una fruta al día. Una fruta al día. Evita los jugos, evita las bebidas azucaradas. Ok. A 150 minutos de ejercicio tipo cardio a la semana. 150 minutos Por lo menos. a la semana. A la semana, por lo Ok. menos. Divídelo como gustes. O sea, eso es subir el ritmo cardíaco a ¿cuánto? Pues bueno, depende de la edad, ¿no? Depende de la edad, Sí. exacto. Y bueno, pues después de esto, hacer estos tests tan increíbles que cada vez tenemos, como este de Bloquea tu Diabetes Tests, para saber si tienes o no este riesgo para desarrollar diabetes. Pero no dejes de checarte. A ver, es que creo que en todo esto siempre sale, Cristian, que lo que tienes que hacer es sacrificios. Y no nos gustan los seres humanos en esta época hacer sacrificios. Ese es el problema. Te ponen un pastel y dices, sí, no, hombre, bueno, luego, no. Come poquito. Claro. Y subirte a la banda o hacer ejercicio. O sea, Sí. hay un tema de que creo que tenemos que repensar el tema de que tenemos que hacer sacrificios para estar sanos, Cristian. Claro. Creo que es muy importante, pero tampoco hay que negar la realidad. Al paciente le cuesta Sí, hacerlo, claro, le claro. cuesta ser adherente con Sí. cualquier tema, con la dieta, Sí. también con la medicación. Con las medicaciones sí que Sin flojera. duda. Y además cuestan carísimas. Y además el olvido básicamente, pero Sí. también es que en algunos casos hay medicamentos que tampoco son tan confortables para el paciente en su inicio. Claro. Entonces también hay que acompañarlo al paciente Sí, en esta etapa, sí. hay que ayudarlo a entender que es una inversión para el futuro y Sí. sobre todo hay que tratar de encontrar que no sea al 100% estricto de manera tal
de que tenga su escape que le permita continuar y seguir adelante. Esto los especialistas en nutrición a veces lo hacen muy bien, que cuando ven al paciente agotado dejan alguna situación permitida para que pueda aflojar un poco esa situación y sea más adherente. Porque la adherencia del 100% también es una utopía, ¿no? Entonces, es que eso, hacer lo no, mejor o sea, que dejen pueden. de comer carbohidratos. No, hombre. Pues, Sí, sin puede duda. dejar de No, comer yo les digo, carbohidratos. sé feliz, Sé pero, feliz. pero estate consciente de lo que estás comiendo. Pero sé medio feliz, más bien. Casi feliz. No, o sea, es que ese es un tema de el concepto de felicidad. Es la glutonería, por ejemplo, ¿no? Yo soy un gordito feliz, ¿no? Como rico. ¿Sabes qué decía Juan Gabriel? Juan Gabriel decía, vida hay una, tallas hay muchas. Y se murió Juan Gabriel, Sí. ¿no? O sea, además con un sobrepeso enorme, ¿no? Creo sin duda que lo mejor que podemos hacer hoy es que chequéense de alguna forma. A veces si no quieren ir al médico es lo Cuídense. mejor. Si no, bloquea la diabetes.mx, háganse el test. Sí. Si tienen riesgo alto o medio, consulten al médico. Y también para aquel paciente que tiene obesidad, no se automedique, no tome Sí. cualquier cosa, vaya al especialista, vaya al endocrinólogo, lo van a guiar de la mejor manera. Es una enfermedad, se tiene que tratar y sin duda da muchos beneficios a la salud. Yo me quedo con que la salud significa sacrificios. Hay que sacrificar la dieta, hay que estar más, ¿no? O sea, hacer más ejercicios, más activo y estar más consciente de que finalmente si uno quiere llegar a una edad... Hoy se vive mucha gente hasta los 100 años, Claro, por sí. cierto. Mi paciente más ¿no? grande tiene 104 años y tiene diabetes. Y Fíjate. morirá de Mira. viejito. ¿Y cuándo se lo diagnosticaste? Ya cuando lo conocí ya estaba diagnosticado, pero Sí. tiene como 20 años de ser mi paciente y tiene lo que quieras menos complicaciones por Y está diabetes. controlado. Y está perfecto. Y se echa sus pastelitos y eso. Es a veces. español, su copita de vino, su paella. Ya no hablamos del alcohol. Pero, por cierto. pero el alcohol es un azúcar. Y volvemos Sí, al es un tema. azúcar, si claro. vas a tomar una copita o dos, no comas ese día fruta. Ok. Pues ya te toca terminar, Luis Yo creo Manuel. que ha sido una mesa, creo que eso es lo que se necesita tener, ¿no? Estas discusiones en estos espacios de tanto alcance. Y me voy con el control, ¿no? O sea, tener este control tanto personal como a nivel institucional, gobierno, con el tema de la prevención, de enfocarnos precisamente también en los sectores de la sociedad que pueden prevalecer a tener diabetes, e inversión para la salud, romper el mito de ir al médico. Y finalmente, decir que una visita al médico al año es mejor que 30, 40 años con el padecimiento. Así es. Y con que tengas que ir a fuerza al médico. Con que No, tengas no, que ir. no, exacto. ¿no? Internado. No, en el hospital, ¿no? Sí, claro. Además, digo, yo conozco gente que les hacen diálisis, es una cosa espantosa lo de la diálisis, ¿no? Muy devastador. Sí, Acaba sí, con sí. tu calidad de vida. Totalmente, ¿no? Sí. Así es. Bueno, pues muchas gracias, Carla, Encantada. Luis Manuel, Cristian, gracias por venir y gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches.